Hola, mi nombre es David. Soy biólogo y abogado. También dedico mi tiempo a la fotografía de la naturaleza. Recuerdo, desde que tengo uso de razón, mi vida giró a momentos únicos relacionados con los alimentos, como el api con pastel, tojorí, un almuerzo del agua de choclo. En Santa Cruz sentí por primera vez el sabor de un somó. Pero estos recuerdos solo serán recuerdos en mí y en todos los bolivianos si permitimos el uso de transgénicos en nuestra nación. ¿Usted sabe que hace 9.000 años se domesticó el maíz? ¿Sabe que en Bolivia tenemos más de 77 variedades de maíz? ¿Y sabe que los pueblos indígenas desarrollaron sus culturas en relación al maíz? Es por eso la gran variedad de alimentos que tenemos. Un transgénico es un organismo genéticamente modificado para desarrollar características genotípicas y fenotípicas que no presentaban. Como ejemplo, se encuentra un organismo que es resistente a la sequía. Entonces los especialistas extraen el ADN de este organismo, verifican cuál es el gen que le da resistencia y lo aíslan. Posteriormente, este gen, que no es más que un pedazo de ADN, lo insertan con ingeniería genética en el ADN del maíz y tenemos un maíz transgénico. Este maíz tendrá que pasar por varias pruebas durante años para poder garantizar que será un maíz resistente a la sequía. Bueno, tenemos un maíz transgénico resistente, pero existe una trampa en todo esto. La trampa y el engaño está en que las semillas de estos maíces transgénicos, cuando den frutos, se obtengan choclos con semillas infértiles y obligarán nuevamente al campesino a adquirir estas semillas. Pero lo peor es que estos transgénicos vienen acompañados de un cóctel de agroquímicos, como el glifosato, es decir, que son resistentes a los peores agrotóxicos que existen. Solo los transgénicos resisten a estos agroquímicos. Aquí el negocio de las transnacionales obligan a comprar semilla, obligan a usar sus agroquímicos como el glifosato. Los transgénicos, cuando son usados acompañados de los agroquímicos altamente tóxicos, contribuyen a la deforestación y ampliación de la frontera agrícola. Contaminan los suelos, la napa freática, por lo tanto el agua. Contaminan los ríos y a los peces, eliminan a toda forma de vida que se cruza en su camino, y los únicos que quedan en pie son los transgénicos. Aquí dos ejemplos claros. En los humanos producen aberraciones cromosómicas y por lo tanto generan cáncer y malformaciones. Tenemos el ejemplo claro de la Argentina, donde cientos de argentinos tienen cáncer y malformaciones producto del uso constante de esos transgénicos y agrotóxicos. Y lo peor, matan a nuestras abejas, que fueron declarados como los seres vivos más importantes para el ser humano, ya que son los encargados de polinizar y ayudar a producir nuestros alimentos. Hay una frase que menciona que todos aprendemos de nuestros errores, entonces ¿por qué no aprender de los errores de los demás? ¿Por qué no aprender de los errores de Argentina y de muchos países que vieron en carne propia los resultados negativos del uso de los transgénicos? Hablemos de la normativa jurídica vigente. Este decreto supremo 4232, promulgado por la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, no tiene pies ni cabezas, va en contra de la Constitución Política del Estado, va contra las leyes nacionales y otras normas jurídicas, va contra la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, contra la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra, Ley 122, Ley de Alimentos Escolares, Ley 1333, Ley de Medio Ambiente, Ley 144 de Soberanía y Seguridad Alimentaria. En toda la normativa jurídica claramente especifica que están prohibidos el uso de transgénicos y sobre todo la introducción para producción. Pasaré a leer lo que dice la Ley 144 en su artículo 15, numeral 2. ¿Qué nos dice? No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad. Bolivia es centro de origen del maíz.
Bolivia presenta más de 77 variedades de maíz y vamos a permitir que estos maíz desaparezcan. Pregunto a las autoridades. Ahora, este decreto supremo no puede ir contra la Constitución Política del Estado. Claramente establece en su artículo 410 la supremacía constitucional. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Constitución está por encima de toda normativa jurídica. La Constitución está por encima de los tratados internacionales, leyes, decretos, estatutos departamentales o cartas orgánicas municipales. Este decreto supremo no puede estar por encima de la Constitución, está por debajo de la Constitución. Y no podemos permitir que un simple decreto dañe nuestra biodiversidad, daña nuestro maíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para abrogar este decreto supremo, la misma presidenta, a través de otro decreto supremo, puede abrogar este decreto supremo, pero no lo va a hacer. Entonces, la Constitución y el Código Procesal Constitucional claramente especifica los modos de hacer valer nuestros derechos a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Y quién lo presenta? Lo presentan miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores o diputados. También da la opción de presentar esta acción a la Defensoría del Pueblo. Ya lo ha presentado. Entonces estaremos atentos como sociedad y organizaciones que velan por la vida. Presionaremos al Tribunal Constitucional Plurinacional para que dé por inconstitucional este decreto supremo. Entonces, si transgénicos permitimos tener, olvidarnos del api, tojorí y muchos alimentos debemos saber. Sí a la vida, no a los transgénicos. Cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos a la madre tierra. Gracias.